Yo estoy muy a favor de que la educación es un pilar central para mí. De hecho, mi palabra favorita es Kaizen, mejora continua. Hola, hoy tenemos un episodio espectacular. Estoy súper entusiasmado porque tenemos a un gran amigo mío que ha desarrollado una plataforma que le ayuda a una persona que no sabe nada de bienes raíces, que no tiene dinero y que tiene muy poco tiempo. Suena demasiado bueno para ser cierto, pero es cierto y por eso es mi entusiasmo. Ha desarrollado una plataforma en México para ayudar a las personas a crear su carrera como asesores de bienes raíces y además para ganar dinero desde su casa. Es impresionante y eso es totalmente gratis. Es una plataforma absolutamente espectacular. Y el líder, Karim, que es mi amigo que está detrás de esto, es un genio en tecnología, un empresario increíblemente brillante y con un carisma que te va a seducir y te va a enamorar. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces, con Carlos Devis. Hola, Karim, ¿cómo estás? Súper bien, Carlos, un gusto estar contigo. Hoy nos vas a enseñar cómo cualquier persona puede convertirse en asesor de bienes raíces desde su casa sin ninguna experiencia, sin ningún conocimiento, ganar mucho dinero y con muy poca inversión. No es como el dinero rápido, hay que trabajar, pero tú le has dado la oportunidad a cientos de personas que lo hagan y hoy nos vas a enseñar cómo cualquier persona puede ganar dinero desde su casa en forma segura y además gradual, porque con lo que tú has creado, que a mí me fascina, yo he visto tu crecimiento y me encanta, primero por tu carisma y tus valores fundamentalmente. Primero, yo quiero, antes de darle la palabra a Karen, recordar una entrevista que yo le hice a un amigo colombiano que tiene 1.500 millones de dólares en bienes raíces. Y cuando yo le pregunté a él, ¿qué le diría a una persona que está comenzando con bienes raíces para que acelere en forma segura su crecimiento? Dijo que se convierta en agente de bienes raíces. Entonces, ¿por qué una persona que se convierte en agente se puede convertir en una persona muy exitosa ganando dinero y aprendiendo bienes raíces? Tú que eres un inversionista en bienes raíces, lo sabes por experiencia. Sí, y te agradezco muchísimo la oportunidad y es una pregunta que muchas personas a veces me hacen. Dice, ¿cómo puedo arrancar en el sector inmobiliario? Yo también tengo ganas de crear un patrimonio, yo quiero poder vivir del producto de mis rentas, por ejemplo. Y siempre les digo, ¿tienes capital? Y la respuesta era la misma que yo tenía, no tenía capital. Si no tienes capital, ¿sabes algo de bienes raíces? No. No, exacto. Si no tienes capital, puedes soñar de todas las maneras que vas a fabricar como burro de crédito o el enganche o los ahorros, pero no va a pasar. ¿Okay? Es difícil. Yo cuando me pasó esto dije, pues no puede ser, todos los que ganaron dinero en esta vida, todos los ejemplos que existen lo han hecho a través de bienes raíces. Y todos los que ganaron dinero de otra manera acaban poniendo su dinero en bienes raíces. Entonces el destino está claro. Es bienes raíces. Y yo que soy mucho más viejo que tú, pero mucho más viejo y me he quebrado 1000 veces, yo sé que toda la plata de los demás negocios que uno gane se desaparece. Lo único que queda y lo protege de mi propia estupidez y mi propia brutalidad y mi propia impaciencia y mi propia angustia son los bienes raíces. Entonces, ese es un seguro a prueba de estupideces. Y eso es algo maravilloso porque la gente no se da cuenta y además lo puede hacer a tiempo parcial. No tiene que renunciar a lo que está haciendo ni saltar ahí. No, es que voy a dedicarle mi vida a esto. No, es algo que obviamente requiere compromiso, que no es fácil, pero que con una estrategia y una tecnología, porque es lo que tú dices, solo el entusiasmo es el beso de la muerte, pero con ayuda y con apoyo, que es lo que a mí me parece fascinante de lo que tú has creado, alguien puede hacerlo. Entonces, ¿cómo? Ahora te cuento, mira, entonces yo llegué a esta misma conclusión y dije, oye, ¿cómo lo hago? Pues la gente dice, para tener dinero, ganar dinero en bienes raíces, tienes que comprar bien. Pero para comprar bien tienes que tener acceso a los deals que son súper atractivos. Pero si no eres nadie en el mercado, pues evidentemente nadie te propone esos deals súper atractivos donde el rendimiento está dentro de la compra. Entonces yo regresé un par atrás y dije, pues si yo al final de mi vida quisiera construir después de haber invertido, que es el paso último, construir para maximizar e invertir es para el patrimonio, pues lo que tengo es entender cómo comercializar.
Y entonces me di cuenta que la energía de una empresa es en el equipo de venta, es en la capacidad de atraer el flujo. Y entonces dije, yo me voy a convertir en un asesor inmobiliario, ¿ok? En el mejor asesor inmobiliario, ojalá. Y entonces, si empiezas por comercializar, la pregunta que te haces es, ahora, si yo quiero ser buen asesor inmobiliario, es como abrir, ¿qué tengo que hacer? Y es un poco como abrir Internet. Hay miles de cosas que puedes hacer, tantas que te puedes perder en el camino. Y por esta razón yo dije no. Y llegué a la conclusión de que pues podía crear una plataforma, que esta plataforma se llama Neximo, y desde hace 4 años la desarrollamos aquí en México. Son 1,300 asesores inmobiliarios, los llamo emprendedores inmobiliarios, y operan su negocio inmobiliario usando nuestra tecnología. Desarrollamos un modelo donde cualquier persona que tenga experiencia o no, de hecho es mejor que no tenga experiencia. 80% de nuestros asesores son personas que no vienen del mundo inmobiliario para nada. Wow. Pero ellos vienen y siguen un plan de capacitación que les acompaña y les permite pasar sucesivamente de una situación donde no saben a una situación donde saben, donde aplican. Y para hacer eso hicimos 3 cosas. 1, creamos un modelo donde hay un padrino. Si tenemos libertad, en realidad somos parte de una comunidad y constantemente podemos apoyarnos sobre esta comunidad. 2, un plan de capacitación progresivo, que llamamos la Universidad Neximo, donde vas aprendiendo poco a poco todo lo que tiene que hacer un asesor. Y 3, una plataforma tecnológica que te elimina todas las tareas que no crean valor. Los trabajos cambian, pero la venta de casa existe desde siempre, de cierta manera. Entonces, el asesor tiene que evolucionar y ofrecer un servicio distinto. Si antes el asesor tenía, por ejemplo, un valor agregado en encontrar las casas, hoy en día no, porque los portales inmobiliarios hacen esto mejor que nadie. Entonces, crea una tecnología que permita al asesor hacer lo que la tecnología nunca va a hacer bien, crear relaciones entre la gente. Entonces, yo digo a mi asesor, tu único trabajo es cuidar a tu cliente. Y el cliente es el más importante en cualquier relación. En realidad, el buen asesor inmobiliario es un asesor que está protegiendo al cliente, que está en contacto constante con el cliente. Y mucha gente me decía, oye, pero yo estoy en este sector desde hace mucho tiempo, pero no he tenido éxito. Y les decía, te equivocas. ¿Por qué? 1, estás en el lugar adecuado porque todos en todo el mundo necesitan un techo arriba de su cabeza. Entonces, estás en el lugar adecuado. Lo que no sabes es si estás en el momento adecuado en la vida del cliente. ¿Okay? El momento adecuado es importante, porque si estás en el momento adecuado, pues te va a comprar. Si no, pues no va a comprar, porque nadie compra una casa cada semana. Pero si tú entiendes que ser asesor inmobiliario es en realidad ser una persona que crea relaciones, entonces vas a tener éxito. Y entonces luego la clave era darles herramientas tecnológicas que hagan la otra parte para que ellos se concentren sobre crear relaciones y que tengan el conocimiento suficiente, aunque sea de medio tiempo, como lo mencionaste, para poder crear relaciones y dar un buen seguimiento a sus clientes. Yo les recomiendo, cuando hago mis sesiones de coaching, a muchas personas que se formen como agentes de bienes raíces, porque es una oportunidad increíble. Así no vendan, porque cuando yo me formo como agente, yo entiendo las reglas del juego de otra manera. Si combino el ser agente con la tecnología y el conocimiento, más la mentalidad inversionista, la saco del estadio. Al ser asesor inmobiliario, vas a estar en el partido, en la cancha, entonces vas a ver las oportunidades. Muchas veces las vas a buscar para la gente y entonces te acercas a la oportunidad de tú invertir de manera inteligente. Una pregunta, ¿esa formación en tu plataforma cuesta? No, justamente no. ¿En serio? Claro, pues, no. Yo estoy muy a favor de que la educación es un pilar central para mí. De hecho, mi palabra favorita es Kaizen, mejora continua. Wow. Hay herramientas para que constantemente te actualices y te mantengas relevante. Es sumamente importante. No, eso es espectacular, porque ¿cuánto vale entrar a una universidad en tiempo y en dinero? Y no solamente eso, le dan un préstamo garantizado por los gobiernos, que es una estafa, una maldita estafa, que yo que hago un video sobre eso, de cómo los créditos estudiantiles son una estafa para la gente, sencillamente porque yo miro, voy a estudiar trabajo social, voy a estudiar esta carrera, ¿y cuánto le invierto? $50,000. ¿Cuánto me pagan al de sueldo? $500 al final. ¡Qué estafa! ¿Cuándo voy a pagar eso? ¿Me entiendes? Olvídate. En cambio, esto,
¿Cuánto se demora formándose una persona? Si te capacitas 1 hora al día, en un lapso de 3 a 6 meses, tienes No. lo suficiente para poder ser un Wow. asesor competente. No. Siempre te tienes que capacitar. En México deberías de ganar entre 25 y quizás $75,000 anualizados. Te digo una cosa, tú que estás aquí en mi canal sabes que a mí no me gusta promover, es más, soy enemigo de la plata rápida, de la plata fácil, pero yo soy un educador y lo que me está diciendo Karin es exactamente algo que yo sé que se puede hacer y que una persona con compromiso y con una determinación de hacerlo lo puede hacer. Increíble. Imagínate si en 6 meses puede hacer una transformación aprendiendo a ser agente inmobiliario. Y yo hablo mucho por las mamás. Cuando yo veo a las mamás, una mamá que son luchadoras, que son duras, que son flexibles, recursivas y cogen y tienen 3 hijos y desde la casa con un celular, ¿cierto? Sí. Estudiando. 1 o 2 horas pueden hacer contactos, pueden hacer relaciones sin salir de su casa. ¿Estamos de acuerdo? Y mira, yo dedico mi negocio a mi mami. Yo hubiera querido que mi mamá tenga una herramienta como la de Neximo hoy en día, porque ella hubiera podido independizarse de mi papi en este momento y no depender de él. Entonces, crecer, vivir una vida que ella hubiera querido y hubiera podido pasar más tiempo con sus hijos. Y nosotros, casi el 70% de nuestros asesores son asesoras. Muchas veces vienen de una situación donde necesitan, después de haber dedicado su vida a la familia, liberarse, y la plataforma les da la oportunidad de conseguir hacer algo para ella, de alcanzar su libertad financiera, de ser dueña de su tiempo y, lo más importante, de crear un negocio patrimonial. Es decir, su negocio lo pueden vender. Y para mí eso es fundamental, porque entran con la mentalidad del emprendedor, si quieres. Quiero invitarlos, aquí vamos a dejar el podcast donde Karin nos habla de su vida personal, y quiero hacer un resumen que él no lo haría así como yo lo voy a hacer porque él es demasiado modesto, pero él, siendo inmigrante en Francia, con el color que en Francia son súper difíciles, fue tan exitoso, y lo primero que hizo como un muchacho de 20 y pico de años fue comprarle a sus padres y ayudarles a solucionar. Mis respetos, mi admiración por eso. Estoy tan entusiasmado. Él no me está pagando absolutamente nada, ni estoy ganando comisión, nada. Yo sencillamente soy un admirador rotundo de su trabajo y de lo que él hace, y estoy seguro que va a crecer muchísimo más de lo que está creciendo, porque es muy joven e increíblemente inteligente. Karin, ¿por qué no nos muestras la plataforma, por favor? Sí, mira, te voy a enseñar un poco cómo funciona, y hay que entender que lo que hemos creado es un poco como si fuera el Uber de bienes raíces. Lo que queremos es que dentro de una sola plataforma, una persona que tenga ganas de aprender a crear un negocio inmobiliario lo pueda hacer todo. Y entonces la persona tiene acceso a su calendario, su correo, tiene un equipo de soporte dedicado con un equipo legal que le ayuda en la parte jurídica, un equipo de atención al cliente que le acompaña en la parte del uso de la plataforma, y un equipo de coaching, de capacitación dedicado que le ayuda justamente a trabajar. La persona puede luego gestionar su plataforma y tener acceso a todo su inventario. Entonces, todas esas propiedades son propiedades que nosotros acompañamos el asesor a captar. Te enseñamos cómo hacerte de tus primeras propiedades, luego te enseñamos cómo promover estas propiedades a través de portales inmobiliarios, por ejemplo, campañas en las redes sociales, para que puedas generar contactos. Esos contactos los recibes y acompañas al cliente a las citas, le acompañas a definir su proyecto y le acompañas a comprar la propiedad. El asesor tiene acceso a las propiedades de sus colegas también, donde va a poder compartir inventario con muchos más asesores. Tiene acceso a su base de datos de contactos, donde va a poder ver todos los contactos que está recibiendo. Mucho trabajo de capacitación. Hablábamos de la capacitación, entonces aquí tienes los cursos que yo comparto con mi equipo constantemente, explicándoles hacia dónde vamos, cómo tienen que desarrollar su éxito. Yo quiero aquí resaltar eso. Fíjense cómo el primer video, el 1-1, es ética y valores. Y quiero resaltar eso porque eso muestra el corazón de esta empresa. Estamos hablando es de valores y de ética. Y cuando hablamos de negocio, la plata rápida no funciona, ¿cierto? El engañar, el ser vivo no funciona. Entonces, miremos esto, cómo es increíble la capacitación. Esta plataforma
vale centenares de miles de dólares. Crear una cosa de estas, impresionante. Sigue, por favor. De hecho, en la capacitación, si ves, vamos muy poco a poco. Entonces, primero es conociendo Neximo Valores, después desarrollando las bases de mi negocio. Vas a encontrar cosas, por ejemplo, como metas y objetivos. Todos sabemos que si no defines tus metas, si no las escribes, si no las compartes, en realidad no las vas a alcanzar. Entonces, trabajamos mucho sobre esta parte. Luego, llamamos la primera actividad importante para nosotros, es lo que llamamos la lista cálida. Si quieres captar propiedades, necesitas hablar y presentarte con la gente. La primera gente a la cual te tienes que presentar es tu círculo de conocidos muy cercanos. Tu mami siempre va a tomar el teléfono, tu hermana también, tu primo también, tu tío también. Entonces, creas la confianza que necesitas para poder seguir avanzando. Y te darás cuenta, porque estás en un mercado donde todos necesitan una casa para vivir. Te darás cuenta que mucha gente en realidad está en contacto o enterrado de operaciones que te están haciendo. Pero como no piensan en ti, porque no saben que tú estás en este sector, pues no pueden pensar en ti. Y el objetivo aquí es conectar los dos. Si yo llego a poder enseñarte y explicarte que soy asesor y estoy en la creación de la relación, pues en algún momento cuando piensas en bienes raíces, pensarás en mí. Y esto es el objetivo. Si quieres. Y ahí veo que tienes proceso de arrendamiento, o sea que ustedes también le enseñan a una persona a cómo manejar propiedades, que uno gana el 10% de toda la renta, es un ingreso pasivo increíble. Exacto. Esto hacemos dos cosas. Rentas para las personas que necesitan generar un flujo rápido. Administración de propiedades para quien quiere luego crear un flujo constante. Y por supuesto, ventas de propiedades para las operaciones gordas, las comisiones. No, eso está espectacular hoy. Impresionante esto, y esto es gratis. No, te digo, mire, yo soy entusiasta normalmente en mis podcasts, pero esto me tiene conmovido, porque es que, ¿cómo es que tienes tan poquitos, hombre? 1,000 personas, porque esto es una mina, esto es una maravilla, impresionante. Nos encantaría seguir creciendo, pero como bien dijiste, no hay una varita mágica tampoco. ¿Sabes? Antes decías, oye, las características del éxito, y para mí hay dos. Uno, el compromiso. Sí. ¿Qué quieres para ti? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu proyecto de vida? Esto no te lo puedo dar, esto es algo interno. Dos, el sistema. Yo te doy un sistema comprobado que te permite pasar de 0 a 1 millón de pesos, vamos a decir, para un asesor en el primer año. Pero luego tienes que hacer el trabajo, luego te tienes que comprometer. Y este cambio de vida, a veces la gente no se da cuenta, y por eso me encanta el emprendimiento. Yo estuve trabajando muy duro durante los primeros años. Y evidentemente esos años fueron muy difíciles. Pero a cambio de esto he podido crear una situación patrimonial y una situación de negocio cómoda que hubiera podido hacer a lo largo de 40 años de vida. Ahora, a ti que nos escuchas, te pregunto, ¿qué quieres y hacia dónde quieres ir? Cuando esto está claro, el sistema lo puedes encontrar. Si crear un negocio inmobiliario es algo que te interese, pues yo encantado de acompañarte. Realmente lo que yo veo en lo que tú tienes es la capacitación legal sí es diferente, en cada país es diferente. Correcto. Y el proceso de arrendamiento tiene dos conceptos, que es el concepto jurídico, que es también diferente en cada país, pero el proceso de mercadeo, de selección del inquilino es lo mismo. O sea, hay muchos de los elementos que son generales. Correcto. Y entonces, en nuestra plataforma ayudamos también al asesor a definir el precio de una propiedad. Lo más complicado es definir el precio de la propiedad. Entonces, hemos creado un sistema que hace esto de manera dinámica. Ahora el sistema está buscando comparables y nos va a presentar un reporte de estimación de valor con comparables, con evolución gráfica de la demanda y de la oferta en la zona, con el tipo de propiedad que existen y, por supuesto, la evolución de los precios. ¿Okay? Una pregunta. Porque aquí en Estados Unidos existe el Zillow y existen varias plataformas que nos dan una información muy precisa sobre el valor de la propiedad y todo. ¿En México existe eso? No existe algo tan poderoso como en Emos Unidos. Entonces, o sea que eso tú desarrollaste, ¡wow! Exactamente. Toda la tecnología, de hecho, que ves, la hemos desarrollado. Tenemos un equipo fantástico que nos ayuda a hacer esto. El asesor puede ver sus operaciones, lo que ha generado, por ejemplo, de operaciones. Puede desarrollar su organización. Hablaste de
de multinivel. Neximo está creado con una filosofía muy específica. Yo creo que no puedes tener éxito solo. Entonces, tienes que aprender. Yo aprendo de ti mucho y yo comparto con los demás. Entonces, he creado un modelo donde hemos incentivado a que compartas, porque hay culturas que son muy fuertes para compartir y culturas que al contrario, cuando uno sobresale, pues le cortan la cabeza. Y yo quería una cultura donde nuestros asesores no tienen miedo de que alguien que haya entrado después de ellos tenga más éxito. Entonces tenemos una filosofía que se llama el hoy por ti, mañana por mí, donde yo te acompaño al éxito porque tu éxito es mi éxito. ¿Y cómo se materializa? Se materializa en el hecho de que en una comisión el asesor gana normalmente 75% del valor, Neximo gana el 25%. Y de este 25% nosotros regresamos 10% a los asesores que capacitaron a este asesor a hacer esta operación. Y esto se crea o se convierte en un ingreso recurrente mensual. Y este ingreso recurrente mensual, pues es el sueldo que no tienes cuando eres asesor. Y además... Tremendo, pero está espectacular tu modelo. ¿Qué porcentaje de los que entran se quedan y de los que se quedan y la toman en serio? Porque hay gente que muchos entran por entusiasmo y no hacen nada. ¿Qué porcentaje logran resultados? A ver, si me puedes dar un poco esos números si los tienes todavía. No sé. No, todavía, te voy a decir de manera muy transparente. 50 a 60% de los que entran se quedan, ¿ok? ¡Wow! Los que se quedan y tienen éxito, ¿por qué? Porque han definido su meta de vida y están accionando su proyecto de vida. Tenemos casos de éxito muy particular. Mi más favorito es de una asesora que se llama Claudia López. Separada, un poco antes de la pandemia, tuvo que cuidar a su hija, para quien vive, le quería ofrecer la mejor vida, pero ella dependía de su marido. No conocía nada del sector inmobiliario, nada, cero, nada, nunca había trabajado en este sector. En su primer año hizo 500,000 pesos. En su segundo año, 1.8 millones de pesos. Wow. Hoy en día es la persona que para mí representa más la transformación de vida. Y te imaginas en una empresa clásica, ver a tu jefe y decirle, oye, ¿sabes qué? Quiero ganar tanto cuando tienes 45 o 50 años. Y el año siguiente te acercas y dices, oye, jefe, quiero que me des 4 veces el ingreso que hice el año pasado. ¿Sabes qué vas a tener? Estás loco. No, estás loco. Y esto es para nosotros un caso de éxito. Ahora, hay gente que no tiene éxito y hay gente que tiene un éxito más moderado. Como en toda la vida. De los 50% que se queda, ¿cuántos pueden ganar al menos lo que estaban ganando en su trabajo? Porque esa es también la parte psicológica de la zona cómoda. Y yo te diría todos, por una razón sencilla. No. En una operación inmobiliaria en México, que toda la gente puede comprar una propiedad de 1.5 millones de pesos, hablamos de $75,000. Sobre esta propiedad, la comisión promedio va a ser del 5%. O sea, una persona ganaría 75,000 pesos de ingresos, casi $3,800. Aquí en México, solo el 4% de la población total activa gana más de 40,000 pesos por mes. O sea, con una sola transacción ganarías más que el 96% de las personas. Impresionante. La pregunta que me harían, y tú sabes la paranoia de los latinos, y es, bueno, pero es que en mi país lo de las comisiones, la gente le roba a uno las comisiones porque aquí no hay reglas ni nada, que eso es cierto. Además, ¿cuáles son las estrategias que tú has trabajado para eso? Mira, es bastante sencillo. Nosotros operamos como si fuéramos la infraestructura del asesor inmobiliario, de la inmobiliaria. Trabajas desde tu casa, firmamos un contrato con el propietario donde aparecen 3 partes. Tú, el asesor inmobiliario y nosotros. Nosotros cobramos la comisión y la pagamos a nuestros asesores. Lo que hace que ofrecemos una protección legal. ¿Cuántas historias he escuchado yo de asesores que en la notaría el cliente les decía, pues no me caes bien, no te voy a pagar lo que habíamos acordado? Y en este caso el asesor tenía 2 opciones, tomar lo que el cliente le quería pagar o no tomar nada. Y nosotros hemos dicho a nuestros asesores, no tienes que hacer nada, déjanos cobrar, vamos a cobrar por ti y vamos a recuperar el dinero al 100%.
Wow. porque los contratos que hemos creado para nuestros equipos son blindados. De hecho, aquí nuestros asesores tienen la posibilidad de crear contratos, de firmarlos de manera digital a través de nuestra plataforma. Y también tienen un equipo legal que te enseña inicialmente, que es su equipo de transacción desde el inicio hasta el final. Revisamos toda la documentación legal. Y yo no creo que un cliente no te quiera pagar cuando le das un buen servicio. Y es lo que hacemos. Y una pregunta, para alguien que quiere vender su casa en México y no está en el momento de ser asesor o asesora, ¿cómo le ayudaría a tu plataforma? Le invitaría a que se acerque a nosotros y a trabajar con un asesor inmobiliario, idealmente un asesor certificado. Una de las cosas que exigimos a nuestros asesores es certificarse. Es un proceso, pero el diplomado te permite mostrar que tomas esta carrera en serio. Hoy, una de las ventajas, si quieres, de nuestro modelo es que hemos creado un algoritmo que define dónde se tiene que publicar la propiedad para maximizar el número de contactos, reducir el tiempo de venta. Lo que yo hago es asegurarme de que las propiedades estén difundidas de la manera la más impactante posible en todos los portales, en las redes sociales, con campañas de pago, en portales internacionales. Y la promesa... O sea que las ventajas que va a tener en su plataforma es asesores certificados, que va a estar garantizada la integridad del negocio y que ustedes le van a ayudar a lograr la mejor transacción posible a ese cliente, ¿cierto? Exactamente. En el tiempo más corto, al mejor precio. Wow. Bueno, don Karim, para cerrar hoy, ¿cuál sería el primer paso para alguien que no tiene el privilegio de estar en México y tener ese recurso? ¿Qué le dirías a esa persona? Le diría que ser asesor inmobiliario se puede hacer en cualquier país. Es una de las actividades más traspasables de país a país, ¿ok? La puedes transponer sin problemas. Y para ser un buen asesor, si bien necesitas herramientas, lo que necesitas primero es muchas ganas de hacer el trabajo. Toca la puerta de una franquicia, de una inmobiliaria, solicítales que te enseñen. Y en el camino vas a aprender hasta que encuentres la empresa adecuada. Ese es exacto, trabajar gratis, como sugiere Napoleón Hill, pero con gana, dándole valor a quien te está dando la oportunidad, porque para una persona entrenar a la otra cuesta cierto tiempo y atención y todo. Y yo estoy aprendiendo y cuidando el tiempo del otro. Espectacular. Karim, de verdad que muchas gracias por estar acá, muchas gracias por ese trabajo tan espectacular que estás haciendo, transformando la vida de miles y miles de personas, cambiando la ética del salvajismo que desafortunadamente impera en nuestros países para crear un espacio que le da protección a personas que quieren hacerlo y que no tienen los recursos ni la estructura para hacerlo. De verdad que mis respetos, mi admiración. Y a ti que estás viendo esto, mira, si estás en México, mira la oportunidad que tienes para crecer con bienes raíces. Me encantaría, si tú combinas lo que tiene Neximo con lo que estamos ofreciendo en nuestro canal de la educación de pensamiento, mira, ahí solamente con eso gratuitamente tú puedes transformar tu vida. No tienes ninguna razón si tienes el compromiso de hacer ese cambio en tu vida a través de la educación financiera y los bienes raíces. Y te digo, recuerda, tú tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres en tu vida, para lograr la libertad, la paz financiera. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Oye, no te pierdas mi taller online. Está espectacular. Inscríbete, aquí está toda la información increíble. Te espero.